Listos, pues bueno, vamos a iniciar ya con esta primera clase. Bienvenidos quienes se están integrando todavía. Hay muchas personitas que se siguen integrando y también los que nos miran ya en retransmisión. Para los que están en vivo y no pueden ver la clase de manera completa o a esta hora se les va a dificultar verla, la retransmisión se va a estar llevando a cabo al día siguiente o el día de mañana a las 10 de la mañana. Les vamos a estar compartiendo el enlace de la retransmisión para que ustedes, pues bueno, también puedan verlo en nuestro canal de YouTube. La retransmisión, pues, es una grabación de la clase en vivo, así que también la pueden ver a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México. Los horarios que manejamos son hora Ciudad de México. De manera breve les voy a compartir un poco de cómo vamos a llevar la metodología del taller y también sobre todo para aquellas personas que han estado preguntando referente a la constancia. Nos pueden encontrar en redes sociales como ICADI, tanto en Facebook como en Instagram. Les agradecemos muchísimo si toman una captura de pantalla y nos comparten en sus redes sociales, nos comparten en sus historias, en sus publicaciones a través de sus redes sociales, porque esto hace que lleguemos a más personas y también pues nos gusta mucho leerlos y verlos cuando comparten ustedes, las personas que están dentro de las sesiones de nuestros talleres y los comentarios de qué les parece, qué otros talleres les gustaría que nosotros pues pudiéramos brindarle. Todos los talleres están enfocados en desarrollo infantil. Yo sé que hay muchas personas que nos han estado pidiendo temas relacionados a la etapa adulta, en temas de psicología, pero ICADI está enfocado solamente en niños, niñas y adolescentes. ¿Sale? De ahí en fuera ustedes pueden ir solicitando demás temas. Nosotros 2 meses con anticipación vamos planeando los calendarios para los próximos cursos que ustedes, pues bueno, van a seguir capacitándose tanto en talleres como en diplomados y eso nos ayuda muchísimo a conocer también cuáles son las necesidades pues de nuestros alumnos en cuanto a temas. Así que a través de las redes sociales ustedes pueden comunicarse con nosotros a través también de publicaciones, de comentarios en las publicaciones que se realizan. Y en nuestra página de Facebook ustedes van a estar encontrando los calendarios del mes de mayo. Ya esta semana estamos finalizando abril, la próxima ya estamos en mayo y ya tenemos nuevo calendario o nuevos temas. Y también ya está disponible el mes de junio. Ustedes también lo van a poder ver ahí en nuestra página de Facebook, ya los 2 meses para que ustedes vayan pues ahí agendando, haciéndose un chance para tomar las capacitaciones que ustedes deseen. Todas las capacitaciones son gratuitas, ya sea talleres o ya sean diplomados. Los talleres siempre tienen una duración de 3 días, siempre por lo regular hasta ahorita son lunes, martes y miércoles. Y los diplomados o las clases de diplomados son cada semana, 6 semanas, cada semana, durante 6 semanas, ya sea jueves o ya sea viernes. Varía mucho el horario porque este depende de cada uno de los colaboradores y su disposición. Para las personas que están en nuestros grupos, sobre todo de WhatsApp, creo que en Telegram no hay tanto problema en este detalle, pero en WhatsApp no hacemos llamadas directas, no mandamos mensaje directo. Toda la información se manda en el grupo y ahí en el grupo ustedes van a encontrar lo que es para entrar a las clases, a las sesiones, ya sea en vivo, ya sea en retransmisión, la información para adquirir la constancia y también una vez que finaliza el taller, ahí mismo en ese grupo, si ustedes permanecen o si están en algún otro grupo de nuestros talleres, se pueden ir saliendo y ahora sí como recorriéndose, ya que ahí también les compartimos la información de los talleres que están próximos a iniciar. Tengan mucho cuidado, no nada más con nuestro instituto, creo que la mayoría de instituciones ya están cerrando ese tipo de situaciones porque hay muchas personas que se aprovechan de este medio para estar estafando a través de la imagen de alguna institución. Entonces nosotros por eso en nuestros grupos les mandamos la información. Como vieron, están cerradas los grupos, así que ustedes pueden mandarnos mensaje directo a los administradores de los grupos y con todo gusto le vamos dando respuesta a la dudita que haya surgido. Para las personas que vayan a adquirir su constancia, les recuerdo, el taller es completamente gratuito. Son 3 clases, lunes, martes y miércoles.
en vivo a las 6 de la tarde con una retransmisión de las 10 de la mañana que se va a estar llevando a cabo al día siguiente de cada sesión. Y las personas que vayan a requerir o a necesitar la constancia la pueden solicitar. Esta tiene un costo administrativo o un costo de recuperación de solo 270 pesos mexicanos. La constancia cuenta con código QR y un valor curricular de 12 horas. Les va a estar llegando también la constancia de manera digital, las grabaciones de las sesiones, la presentación que ustedes van a estar viendo de la ponente y archivos adicionales. Una carpeta llena de archivos complementarios de la información del tema del taller. Aquí hay un ejemplo de la constancia que les va a estar llegando para las personas que lo vayan a solicitar. ¿Cuándo pueden solicitar su constancia? Recuerden que como el taller es gratuito, ustedes pueden solicitarla finalizando el taller. Pueden solicitarla hasta el día 6 de mayo, va a ser la fecha límite, 6 de mayo, para poder adquirir la constancia. Y pues como les comenté, les va a estar llegando las grabaciones o el material del taller. Y pues bueno, vamos a iniciar ya con la clase. Ya anda aquí la maestra Blanca. La clase va a tener una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente, entre ese rango. Los micrófonos y el chat, una vez que inicia la clase, se va a desactivar. Cuando finaliza la sesión, se vuelve a activar el chat para que ustedes, pues bueno, no haya distracciones, tanto para ustedes como para la ponente. Muchos de ustedes ya han estado con ella ya tiene bastantito tiempo aquí con nosotros en ICADI, ha brindado tanto talleres como diplomados, que también está ya próximo el diplomado con ella en inteligencia emocional. Ahorita les comparto el enlace para que ustedes chequen el calendario de cursos que aquí en el chat para los que están en vivo y para los que están en retransmisión, recuerden que en la descripción encuentran toda la información. Quien va a estar a cargo de estos 3 días es la maestra Blanca Sosa. Ella es psicóloga, tiene la licenciatura en psicología por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene un diplomado en terapia infantil, un diplomado en neuropsicología clínica. Está formada por diversos cursos sobre aprendizaje, problemas de aprendizaje, conducta, abuso sexual infantil, inteligencia emocional y temas también de crianza. Facilitadora en instituciones educativas, capacitando en temas psicoeducativos, brindando charlas y talleres. También ella brinda atención en el ámbito particular, sobre todo en temas de problema de aprendizaje, regulación del aprendizaje, crianza respetuosa y regulación emocional, orientando a los padres de familia sobre el manejo del duelo, fortalecimiento del vínculo madre-hijo, establecimiento de límites y manejo de temas específicos con los pequeños. A ella la pueden encontrar también en Facebook e Instagram como sig.blancasosa, y también pues les va a estar brindando la información donde la pueden encontrar para quienes estén interesados. Maestra Blanca, ay, creo que todavía no le doy el coanfitrión. Ahí va. Listo, maestra. Bienvenida. Gracias, Ceci. Muchas gracias a todos. Gracias por la presentación. Y pues sí, como dice Ceci, pues ya llevo un ratito aquí en ICADI. Siempre pues es un gusto pues poder compartir con ustedes estos espacios. Y pues hoy pues nos toca hablar pues precisamente de un tema súper importante, súper interesante, pero también delicado al momento de abordar, porque muchos de nosotros pues todavía como que carecemos pues de esas herramientas o justamente tenemos el interés precisamente de formarnos constantemente en estos temas, sobre todo como lo dice Ceci, cuando trabajamos pues con niños, niñas y adolescentes, que pues también es una gran responsabilidad. Entonces, pues el enfoque aquí es para profesionales de la salud, obviamente, pues que somos como que los encargados o los que estamos capacitados para abordar estos temas. Y pues también aclararles que pues este es un espacio formativo, un espacio que también pues requiere de que ustedes se vayan formando, también vayan profundizando y que pues es un espacio donde les brindamos herramientas, pero que también es muy importante que ustedes profundicen y que ustedes continúen en esta formación continua, pues para ir complementando lo que nosotros les compartimos. ¿Vale? Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a dar inicio con mi presentación para que podamos abordar todos los contenidos que tengo preparado para el día de hoy.
Y bueno, también les comento, ahorita voy a estar pues obviamente explicando y todo, me gustaría que fueran anotando sus preguntas para que cuando sea el momento de responderlas, pues igual podamos abrir el chat y pues vayamos respondiendo las preguntas. Va a haber muchas preguntas que ustedes se van a plantear hoy y que a lo mejor las vamos a ir respondiendo conforme vamos avanzando en el taller. Entonces, pues las que vayamos a ir respondiendo, pues se los haré saber tanto el día de mañana como el día miércoles. Y pues si hay alguna pregunta que no esté considerada, o bueno, más bien algún contenido que no esté considerando en las diapositivas, pues con gusto lo voy a agregar para que también lo tengan ahí presente. Vale, entonces, bueno, nuestro tema del día de hoy es intervención psicodinámica de niños con traumas tempranos, enfoques y aplicaciones clínicas. Va a ser un taller amplio de muchos conceptos. Voy a tratar de ser como que muy precisa, muy práctica para que también ustedes lo puedan entender. Y pues el último día también poner algún caso práctico para que nosotros podamos integrar toda la información que, pues, teórica que hayamos abordado en estos 2 días, que son los días con mucha más teoría. Les voy a presentar lo que vamos a estar viendo a lo largo de estos 3 días. El día 1, que es el día de hoy, vamos a estar enfocados pues a la parte de la definición de trauma psicológico y asimismo las experiencias adversas en la infancia, porque tiene mucho que ver, porque están relacionados y porque nos vamos a dar cuenta y que pues muchas experiencias adversas, perdón, pueden conllevar a un trauma o que estas experiencias pues pueden ser potencialmente traumáticas, es decir, que tenemos ahí un foquito rojo, un signo de alerta, pero que también no son determinantes para que nuestros pequeñitos desarrollen trauma psicológico. Entonces, esta parte es muy importante al momento de que nosotros lo empezamos a delimitar y también empezamos a. También vamos a tener las manifestaciones emocionales, conductuales del trauma infantil y pues sabemos que también se dan manifestaciones a nivel de pensamiento y que siempre pues el pensamiento y la conducta va de la mano. Entonces eso también lo vamos a abordar el día de hoy. Diferencias individuales en la respuesta al trauma. Esto enfocado a que nos vamos a dar cuenta que no todos nuestros pequeñitos y no todas las personas estamos, digámoslo así, predispuestas a que generemos trauma y que muchas veces al momento en que nosotros hacemos intervención, sin saber, nosotros a lo mejor los predisponemos a que estén viviendo todo este trauma por un periodo largo de tiempo y no necesariamente tiene que ser así. Por eso es la importancia de una intervención adecuada. Entonces, para esto, pues tenemos que considerar los factores de riesgo y los factores de protección, es decir, las herramientas personales, familiares, contextuales que tienen nuestros pequeños, pues para que esta experiencia pueda llevarnos a un trauma o no. Introducción al enfoque cognitivo-conductual. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito del cognitivo-conductual en relación a que vamos a hacer este encuadre, porque muchas veces los conceptos pues de la parte inconsciente, de esas formas que manifestamos para hacer frente al trauma, pues se traducen un poquito mejor o lo entendemos mejor en un lenguaje cognitivo-conductual y entonces es bueno que nosotros tengamos como esa integración para que también nosotros lo podamos identificar en nuestra práctica clínica, ¿vale? La perspectiva contextual también es súper importante tener en cuenta pues este enfoque integral, es decir, a la persona como individuo, entre conductas, entre la parte social y pues la parte cultural, todo lo que hay alrededor del ser humano. Entonces, por eso es muy importante considerar el contexto y pues más que nada la influencia del ambiente familiar, escolar y todo lo comunitario en el desarrollo, pero también en el manejo del trauma. Entonces, ese va a ser el contenido temático del día de hoy. El día de mañana ya vamos a centrarnos en los principios de intervención clínica, en la identificación y reestructuración de pensamientos, es decir, vamos a ver cómo es que se va manifestando el trauma en diferentes maneras. Vamos a hablar un poquito de la regulación emocional, de la intervención y en el papel que tenemos como familia, como cuidadores, la importancia de la red de apoyo
el papel de los adultos en esta corregulación emocional y pues el trabajo gradual en memorias traumáticas. Es decir, cómo vamos a ir trabajando con la narrativa, con las explicaciones y con el abordaje de esas experiencias traumáticas de esas experiencias adversas, perdón, que vamos a ir trabajando con nuestros niños. Y pues también los principios básicos de exposición segura y pues este diálogo y esta narrativa, esta manera de abordar estas experiencias con nuestros pequeños, pero también con la familia. La importancia de la educación, de la psicoeducación con la familia también es súper importante y es un tema que vamos a abordar el día de mañana. Y pues al final las consideraciones especiales según la edad y la etapa de desarrollo. Y por último, el día 3 nos vamos a centrar en las estrategias clínicas, las consideraciones éticas y el análisis de caso, es decir, cuál es la manera más adecuada pues, para hacer estas intervenciones, el desarrollo de planes de intervención adaptados al contexto del niño. Eso también es súper importante, que nuestros planes de intervención estén situados y estén adaptados a cada individualidad y a cada contexto de nuestros niños. La prevención de la retraumatización, eso también es muy importante, que no es necesario siempre estar reviviendo en cada sesión lo que sucedió, no es necesario estar hablando una y otra vez de esa experiencia, sino más bien en centrarnos en los impactos, en los cambios que se han dado a partir de esa experiencia y esos van a ser los objetivos que vamos a tener para irlo para que logremos una adaptación, pues sí, una adaptación y una calidad de vida sana en las diferentes situaciones de nuestros niños. El consentimiento informado en la población infantil, es decir, pues darle a saber a los papás todo lo relacionado a este proceso, cómo vamos a estar trabajando y cuál va a ser el objetivo de cada una de nuestras intervenciones. Eso es todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado y pues también las adaptaciones culturales y sociales en la intervención, es decir, considerar toda la parte cultural de nuestros niños, de las familias que nos visitan y que nos piden estos procesos de intervención es súper importante. Y pues a lo mejor vamos a plantear uno o dos casos clínicos para poder aterrizar todos estos contenidos pues ya en el último. Y bueno, ahora sí voy a pasar a los objetivos de nuestro taller y pues de manera general este objetivo es capacitar a los profesionales de la salud mental en la identificación, la comprensión y el abordaje clínico del trauma temprano en niños. Y con una visión contextual, ética basada en evidencia científica. Ahí se me fue una I, perdone. Y pues ya de manera particular, pues vamos a definir el concepto de trauma, también vamos a definir la experiencia adversa en la infancia, porque eso nos va a ayudar mucho a situarnos y también sus efectos, tanto en la parte emocional, en la parte cognitiva y pues en la parte física o conductual. Analizar los principales factores de riesgo, como les decía, los factores de riesgo, los factores de protección que van a ser determinantes para que una experiencia potencialmente traumática, pues precisamente se llegue a convertir en trauma o no. Vamos a ir explicando los fundamentos del enfoque psicodinámico, pero también lo vamos a encuadrar de manera adecuada para que esa confusión de conceptos no nos genere pues un conflicto o una duda al momento de que nosotros vayamos a intervenir. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo a qué se refieren esos conceptos y que eso no nos vaya a llevar a hacer una práctica equivocada. Identificación de las influencias del contexto familiar, escolar y social, es decir, analizar de manera integral el concepto de los pequeños o de las personas que lleguen con nosotros, aplicar estrategias básicas de intervención para ir manejando el trauma, como reestructuración cognitiva, como regulación emocional y como estos cambios de primer y segundo orden, pues para que las personas se puedan adaptar. Y pues también vamos a ir reconociendo las principales consideraciones éticas en la evaluación y en la intervención, que es lo que vamos a ver el día de mañana y lo vamos a reforzar el último día. Y pues precisamente al final de todo esto, pues vamos a tener el objetivo de integrar estos conocimientos teóricos en la parte práctica, pues a través del análisis de casos clínicos.
Entonces, me gustaría que al finalizar nuestro taller, pues nosotros pudiéramos corroborar si es que se alcanzaron estos objetivos, que yo espero que sí, o este es el objetivo, más que nada, o esa es la intención de este. Y pues bueno, ya para ir entrando en materia, vamos a abordar o vamos a comenzar con una breve introducción a este taller o a este tema. Y nos dice que la infancia es una etapa crítica en la construcción del mundo interno. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que en la infancia vamos recopilando información de muchos medios, vamos viviendo muchas experiencias y también vamos pues aprendiendo a través del otro, ¿no? En todo sentido, en todo momento vamos aprendiendo y vamos compartiendo información nosotros como adultos, pues hacia nuestros niños. Entonces, por eso es que es un proceso crítico en esta formación de lo que nosotros como, o bueno, de que nuestros niños van concebiendo todo el mundo de significados que pues va a ir teniendo a lo largo de la vida. Entonces, pues también es pieza clave pues para que ellos se vayan viendo a sí mismos, autoestima, para que vayan adquiriendo habilidades para afrontar la vida. Sin embargo, para algunos niños, este proceso se ve alterado por la exposición a eventos traumáticos o estas experiencias potencialmente traumáticas o situaciones adversas que van a marcar de alguna manera, esto va a ir variando en intensidades, pero pues lo va a marcar, ¿no? De alguna manera su desarrollo emocional, la parte cognitiva y la parte social. El trauma temprano se puede definir como la vivencia de experiencias altamente amenazantes, ¿no? Durante las etapas iniciales del desarrollo. Y su impacto puede expresarse a través de pues, síntomas, como les decía, emocionales, conductuales, y pueden también tener efectos que exigen una mirada compleja. ¿Por qué compleja? Porque, como les decía, vamos a estar analizando no solamente la experiencia traumática de manera individual, o sea, no solamente vamos a hacerlo de forma aislada y no nos vamos a centrar solamente en esa experiencia, sino en toda esa serie de cambios que se dieron en la vida de este niño, niña o adolescente a través de esa experiencia traumática o de esa experiencia potencialmente traumática. Entonces, esto necesita una mirada integral, una mirada mucho más compleja, porque hay muchos aspectos que se van a ir o que se pretende ir analizando y no solamente centrarnos pues en la experiencia y ya. Por eso es la parte súper importante de tener pues un enfoque integral. Además de que también va a ir dependiendo pues del cómo se vivió, de las características, de la intensidad, de la frecuencia y de los recursos individuales y también del contexto familiar, social y cultural que va a rodear al niño. Por eso es que nuestros niños, pues esa es la parte súper importante al momento de dar estos talleres y es tener esa conciencia de que nosotros como adultos pues somos esas agentes responsables pues del cuidado de nuestros niños y del que ellos no estén expuestos a esas experiencias adversas. Pero lamentablemente hay muchos temas sociales y culturales pues que son determinantes pues para que nuestros niños vivan o estén expuestos a esas experiencias. Entonces, el hecho de que ellos vivan estas experiencias también se va a ver impactado por lo que pase después en el contexto familiar, en el contexto social y pues obviamente en la cultura. Y en cómo nosotros como terapeutas demos las herramientas a la familia para que ellos puedan llevar esa experiencia. Es súper importante. Por eso es que nosotros vamos a tener un papel súper, súper importante y determinante en cómo la familia va a ir actuando. Por eso es que les decía hace ratito que la psicoeducación es súper importante porque no nada más nos vamos a centrar en esa experiencia. Hay muchas cosas que la familia desconoce. Ellos piensan que es algo que va a marcar la vida para siempre y es justamente esa explicación que nosotros vamos a darles, que va a depender mucho de las herramientas que ellos tengan y que vayan desarrollando, pues para llevar esta experiencia. Y pues bueno, ahora sí ya vamos a entrar con el concepto de trauma. Déjenme ver las herramientas. A ver.
Y bueno, vamos a decir que, pues, de manera conceptual, el trauma psicológico es una respuesta emocional intensa a un evento o una serie de eventos que superan la capacidad del individuo para afrontar, generando una sensación persistente de miedo, impotencia o terror. Aquí vamos a hacer pues sí, vamos a estar describiendo esto porque vamos a decir que el trauma es una serie de eventos. Entonces, ¿cuándo van a ser estos o cuáles van a ser estas series de eventos? Pues las experiencias potencialmente traumáticas a las que podemos estar expuestos. Además de que pues decimos que hay un estrés intenso o hay una respuesta emocional intensa que nos sobrepasa, que va a ir como que con mayor fuerza de lo que nosotros podemos estar preparados o de lo que nosotros nos podemos adaptar y podemos responder a esa demanda del medio. Entonces, de aquí viene pues también la definición de estrés, que sabemos que pues cuando estamos en este proceso de vivir el estrés, pues es porque estamos teniendo una demanda del exterior, pues que requiere pues una respuesta de nosotros. Entonces, nosotros en la medida de lo posible estamos preparados para esas respuestas, pero decimos que estas experiencias potencialmente traumáticas nos sobrepasan. Entonces, se fracturan muchas cosas, nos desregulamos totalmente. Entonces, pues obviamente, como su nombre lo dice, superan la capacidad de nosotros para afrontarlas, para reponernos ante eso, generando una sensación persistente, es decir, aquí ya hablamos de cuánto tiempo va a estar presente, puede ser miedo, impotencia, terror y muchos otros aspectos que tienen que ver con la parte postraumática, que eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Y entonces aquí tenemos otra definición de la APA que nos dice que el trauma se define como la experiencia de un evento que implica una amenaza a la vida, a la integridad física, que provoca una respuesta de horror, miedo muy intenso, incluso después desesperanza. Entonces, pues estas definiciones se complementan porque pues es esta experiencia donde estuvimos a punto de perder la vida, donde está en juego nuestra integridad y pues donde estuvimos pues con esta respuesta de miedo intenso, de horror, desesperanza y muchas otras emociones y respuestas que se complementan en ese momento. Y aquí me pareció importante ponerles la definición del trauma complejo, que implica esta exposición a múltiples y prolongadas experiencias traumáticas que ocurren generalmente en el marco de relaciones interpersonales tempranas, donde el niño debería sentirse seguro. Y entonces aquí viene la parte importante porque es nosotros como adultos tenemos esta responsabilidad de proveer esta seguridad a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso es que decimos que el trauma temprano o hablamos del trauma temprano. ¿Por qué? Porque se da obviamente en la primera infancia, se da donde el niño está en un estado de indefensión. ¿Por qué? Porque carece de habilidades para responder a muchas situaciones, a muchas cosas y requiere de que nosotros como adultos pues estemos ahí para él o ella. Estemos ahí para que estén seguros, para protegerlos, para cuidarlos y pues realmente no sucede, ¿no? Por diferentes situaciones que ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y pues también hablamos de la intensidad, ¿no? Porque es esta exposición y el estar constantemente en estas situaciones pueden ser una o pueden ser muchas y puede ser de manera prolongada, es decir, permanente en el tiempo o en un periodo largo de tiempo, ¿no? Y aquí es donde hablamos de situaciones de abuso en todas sus fases o en negligencia, situaciones de violencia, de maltrato al que han estado expuestos nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí quisiera poner un ejemplo de algo que comentaba el doctor Rafa Guerrero, que a mí me gusta mucho mencionarlo cada que se puede. En un congreso él mencionaba y ponía el ejemplo de la gotita que nos cae en la cabeza, ¿no? Y que si nosotros estamos en una gotera, no es lo mismo que tú estés en la gotera y que te caiga una gotita de vez en cuando o pues de manera como que aislada y que esa gotita pues no te va a mojar, no va a pasar nada que nos caiga esa gotita
de vez en cuando. Y lo contrario sería estar ahí y que esa gotita te caiga una y otra y otra y otra por un periodo largo de tiempo, que va a ser que esa gota va a ser extremadamente incómoda porque incluso hasta nos puede doler el hecho de que está cayendo esa gotita constantemente y también nos va a empapar, ¿no? Va a lograr a lo mejor empaparnos, ¿no? De estar ahí de manera prolongada. Entonces, él ponía ese ejemplo justamente para explicarnos la diferencia entre, pues, un trauma y un trauma, bueno, que también mañana vamos a ver las intensidades en el trauma, pero ahorita pues estamos hablando del trauma complejo, que es justamente cuando tenemos esa caída de esa gotita de manera prolongada por mucho tiempo y que hacemos que pues obviamente nos empapemos o que ya nos duela, ¿no? De que estamos sintiendo esa gotita caer. Entonces, ese es como que un ejemplo para poder diferenciar este impacto del trauma complejo y que pues hay una diferencia enorme en que nosotros estemos expuestos a una experiencia potencialmente traumática una vez o un par de veces o dependiendo la intensidad, a que sea en un periodo prolongado. Entonces, esa también es una parte muy importante a considerar. Ahora, ¿qué son las experiencias adversas en la infancia? Vamos a ir como que platicando que las experiencias adversas en la infancia se abrevian así sus, por un estudio que les voy a mencionar más adelante, son eventos potencialmente traumáticos. ¿Por qué decimos potencialmente traumáticos? Porque va a depender muchísimo de las circunstancias, de las características que se den de manera particular con ese niño, niña o adolescente y también del abordaje que se le dé una vez que eso, eso se da o se interviene, ¿no? ¿Qué ocurren antes de los 18 años y que afectan el bienestar emocional y físico a largo plazo? Aquí hablamos de edad porque pues obviamente hablamos pues de la infancia, ¿no? Sabemos que pues obviamente la edad va a depender muchísimo porque pues también tiene que ver pues estas etapas del desarrollo y que lo más importante es saber que pues en esta etapa de la infancia nuestros niños, niñas y adolescentes requieren de nuestro cuidado, de nuestra supervisión y porque ellos no están preparados para hacer frente a situaciones de ese tipo, ¿no? Porque también, como les decía, las experiencias potencialmente traumáticas nos ponen en un estado de indefensión total. Entonces nosotros, pues por obvias razones, nuestros niños no están preparados para hacer frente a eso por este estado de indefensión. Este concepto fue introducido por el estudio y aquí se los puse de Felipe, que revolucionó la comprensión de la salud pública. ¿Por qué? Porque se demostró que hay una relación directa entre el número de experiencias adversas en la infancia sufridas y el riesgo de desarrollar enfermedades físicas, mentales, conductuales de riesgo y que ponen en riesgo o que afectan de manera importante pues la vida adulta. Entonces, pues aquí hablamos de que pues con este estudio y pues al empezar a hablar de estas experiencias adversas que podemos estar viviendo o que podemos vivir a lo largo de nuestra vida, pues van a ser determinantes para que en la adultez nosotros tengamos una alteración en nuestra salud en general. Siempre hablamos de salud mental, pues para hacer énfasis pues a nuestros procesos de pensamiento, a nuestras maneras de relacionarnos con los demás y al cómo nosotros llevamos nuestra vida. Pero la realidad es que se ve afectada nuestra salud en general. No, es un tema de salud pública cuando hablamos de este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque también la parte emocional, la parte cognitiva y la parte pues conductual tiene un impacto pues en nuestra salud física. Esto pues por el cuidado que le demos a nuestra salud física, por la forma en la que nosotros tenemos de llevar nuestra vida, por diferentes razones. Entonces nos vamos a dar cuenta que a raíz de estas experiencias potencialmente traumáticas, nosotros vamos a tener una vida, una forma de vivir nuestra vida. Nosotros vamos a estar marcados, como les decía en algún principio, por estas experiencias, pero también es muy importante decir que esto no es determinante. Por eso es que ahora cuando se habla de trauma, es muy importante aclarar
que es un tema totalmente delicado y que no es una palabra que podemos usar de manera deliberada o que no es algo que podemos usar de manera tan fácil, porque a veces sí se utiliza de forma coloquial, de forma, pues así como muy a la ligera de hablar de trauma o mis traumas y todo esto, cuando en realidad podemos decir que fueron experiencias adversas, que fueron experiencias difíciles, pero que no necesariamente tendrían que convertirse en trauma. Y que justamente ya que estamos en esa intervención o que ya estamos abordando estas experiencias adversas que tuvimos en algún momento en nuestra infancia o que también podemos tener en nuestra etapa adulta, van a determinar muchísimo y no nos van a condenar a vivir trauma. Por eso es que es muy importante que tengamos este tipo de formaciones para que nosotros estemos mucho más actualizados en estos temas de trauma. Porque como les decía, hay mucha desinformación también en relación a esto y pensamos que estas experiencias nos van a marcar para siempre. Y sí, van a tener una alteración, pero eso es justamente la parte importante al momento de que hacemos este análisis ahora sí que este análisis funcional, es decir, cómo estamos respondiendo a todos estos estímulos, cómo es que estamos viviendo, cómo es que estamos afrontando todas estas cosas y qué tanto esas conductas son funcionales o o no están siendo tan funcionales. Entonces, esa es la parte súper importante al momento de que nosotros intervenimos en trauma. Es cómo le vamos a ayudar a nuestros niños, niñas y adolescentes, así como a su familia, adaptarse y a funcionar de una manera mucho más adecuada, mucho más viable para ellos después de esta experiencia traumática. Entonces, esa es la parte súper importante al momento de que nosotros vamos a hacer intervención, ¿vale? Ahora aquí les puse algunas experiencias, algunos ejemplos de experiencias adversas. Estos, como su nombre lo dice, son ejemplos porque las experiencias adversas van a variar en cuanto al contexto, en cuanto a la parte subjetiva de cada uno de nosotros. Una experiencia es valorada no, por cada ser humano y por cada persona de manera diferente. Y se va a ver impactado también, pues, por su sistema de creencias, los recursos individuales y también familiares, contextuales que tengan. Entonces, una experiencia no es vivida de la misma manera, pero pues claro que aquí tenemos experiencias o situaciones sumamente difíciles y adversas que a todo ser humano pues nos van a causar pues o más bien una alteración y que puede llevarnos a, a convertirse en una experiencia potencialmente traumática, como lo que les decía, casos de abuso físico, emocional, sexual, negligencia física o emocional, vivir en un hogar con violencia doméstica o como lo que hablábamos de diferentes casos de maltrato o violencia, presenciar abuso, bueno, aquí temas de consumo, de consumo problemático de sustancias, pérdida de un progenitor y que también esto lo vamos a también a contextualizar porque no todos lo vivimos de la misma manera y para algunos puede representar una experiencia potencialmente traumática, pero para otros no. Entonces, también nosotros no podemos dar por hecho que si una persona pierde a alguien de sus progenitores o cosas así, vamos a dar por hecho que tiene pues trauma, sino más bien vamos a ver cómo es que ellos lo están viviendo, cómo es que lo están integrando y que no deja de ser una experiencia fuerte, pero vamos aquí a hablar de que cada persona puede tener formas o estrategias de afrontamiento diferentes. Entonces, eso es a lo que me refiero, que todo va a ir dependiendo de la subjetividad y de la individualidad de cada uno de nosotros. La presencia de enfermedades mentales en cuidadores principales, es decir, que en la familia pues haya algún caso de enfermedades que tengan que ver con la salud emocional, con la salud mental, pues claro que vamos a hablar de que no van a estar con todas las capacidades necesarias para hacerse cargo de la maternidad o de la paternidad, perdón. Y pues que también aquí es súper importante decir que en caso pues de abuso de consumo de sustancias
consumo problemático de sustancias o de enfermedades que tengan que ver con la parte mental o emocional, no quiere decir que los progenitores lo hagan a propósito o con una intencionalidad, sino que pues obviamente pues entra esta parte de que es una condición por la que ellos están pasando y que pues no es de manera intencional y que se tiene que abordar justamente desde ese enfoque. También se tiene que considerar desde ahí. Y obviamente la inestabilidad económica y entre la falta de vivienda, ¿no? Todo este tema económico, pues también va a generar pues estas experiencias adversas y pues la discriminación o marginación social. Entonces, pues bueno, estos son algunos ejemplos de experiencias adversas que podemos ir encontrando y que pues puede haber muchos más, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los efectos generales del trauma temprano? ¿Y por qué digo generales? Pues porque vamos a ir, este, pues vamos a ir como que descubriendo, vamos a ir abordando estas características también complementando el día de mañana. Entonces vamos a tener que, pues va a haber alteraciones en el desarrollo cerebral, hipervigilancia constante, alteraciones en la capacidad de autorregulación emocional, problemas de vinculación interpersonal, vulnerabilidad a desarrollar trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático o trastornos de la conducta. Aquí me voy a detener un poquito porque aquí quiero que lo hagamos de manera integral. Muchas veces nos centramos solamente en las alteraciones del desarrollo cerebral, pero no nada más pasa esto o no nada más esa alteración viene o impacta en nuestro cerebro, sino que también pues va a estar impactando en la parte emocional, en la parte de nuestros pensamientos y por ende en nuestras conductas, en nuestro comportamiento, en nuestras formas de percibir la información del medio y también pues de relacionarnos, ¿no? Entonces esa parte es la que quiero que nos llevemos, que todas estas no las podemos ver de forma aislada, sino que tenemos que considerar todo el contexto o todas, ¿no? En interrelación. Entonces, pues vamos a decir que pues obviamente esto a nivel cerebral pues va a tener un impacto pues en nuestra amígdala, en el hipocampo y en la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios pues donde sabemos que nuestra amígdala al estar hiperactivada por mucho tiempo pues va a provocar que nuestro hipocampo eh, no tenga el suficiente espacio y esté como que más pequeñito y entonces pues tiene como consecuencias pues el hecho de que nosotros estemos como que pues más distraídos o que aparte de esto pues no mm, nuestros procesos de aprendizaje se ven alterados, o sea, toda esa serie del proceso de aprendizaje y del almacenamiento de la información se ve comprometido. Eso pues en la parte cerebral, ¿no? Y en la corteza prefrontal también pues obviamente todo nuestro comportamiento se ve alterado. Pero esto no siempre pasa, o sea, como les decía, cada caso es diferente. Entonces, pues también como resultado, pues nos va a dar pues esta hipervigilancia constante porque al estar hiperactivada nuestra amígdala o al creer que nosotros estamos en peligro, que eso es justamente lo que sucede cuando estamos en un periodo postraumático, pues vamos a estar pues en hipervigilancia constantemente y vamos a experimentar todas esas sensaciones como si estuviéramos en ese momento o como si estuviéramos reviviendo el momento. Alteraciones en la capacidad de autorregulación emocional, es decir, pues va a haber dificultad para que nosotros podamos regularnos o para que nosotros volvamos a estar en un estado como que un poco más tranquilo, entonces vamos a estar desregulados, pero este periodo es normal. ¿Por qué? Porque estuvimos expuestos a esta experiencia potencialmente traumática, entonces necesitamos volver a tener las herramientas necesarias para ponernos o para estabilizarnos. Problemas de vinculación interpersonal, es decir, ahí es donde les decía que también nuestro comportamiento y nuestra manera de relacionarnos con las personas y de desenvolvernos en diferentes ámbitos de nuestra vida se pueden ver afectados. La vulnerabilidad, es decir, estar
como su palabra lo indica, vulnerables o estar propensos a desarrollar algún trastorno de ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático. Esto va también a decirse, hay un periodo que se considera normal porque está reciente, porque estuvimos expuestos a esta experiencia, pero una vez que pase como este periodo normal y nosotros pues notemos pues esta incapacidad para adaptarse o estas alteraciones en el comportamiento que ya traen como dificultad en la realización de nuestra vida cotidiana o en nuestro desempeño, en nuestras actividades cotidianas, entonces sí ya se puede considerar un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión o un trastorno de estrés postraumático, que son los más comunes, ¿vale? Pero entonces aquí es muy importante hacer esta intervención temprana, esta intervención em, adecuada y oportuna, pues para que nosotros también podamos prevenir que esto se convierta en un trastorno de alteración del comportamiento a largo plazo, ¿vale? Y pues aquí vamos a profundizar un poquito más en nuestras áreas afectadas, que tenemos la parte emocional, como lo que decíamos hace rato, ¿no? Que vamos a estar pues hipervigilantes, vamos a tener ansiedad, depresión, esta parte de la disociación, que es muy, bueno, que ya creo que muchos hemos escuchado esta palabra de la disociación, y que se confunde muchísimo con TDA en los niños. Y es justamente esta parte donde nuestro cerebro se desconecta, justamente como para protegernos o para evitar que estemos en contacto con ese recuerdo, con esa o con ese momento de la experiencia traumática. Entonces, pues eso es lo que sucede con la disociación. Y pues bueno, en el área cognitiva pues tenemos dificultades en el aprendizaje, distorsiones del pensamiento, alteraciones en cuestión del procesamiento de la información y pues ahí vienen las creencias irracionales o que vamos construyendo, que vienen apareciendo estas formas de interpretar la realidad alteradas, ¿vale? Entonces esto pues en cuestión de la parte cognitiva. Ahora, también en la parte conductual, pues se van a manifestar pues conductas alteradas o conductas poco adaptativas que pueden ser agresividad, retraimiento, o conductas de riesgo que pueden pues ser precisamente consumo problemático de sustancias, todo el tema de autolesiones, etcétera. Y también pues la parte de lo somático, aquí también me gustaría hacer un encuadre, que a lo que les decía, que a consecuencia de que nosotros tenemos unas conductas alteradas, pues se va a ver como consecuencia alterada la parte de nuestro funcionamiento en cuestión de salud física. Por eso es que hablábamos de que también se dan problemas gastrointestinales, dolores de cabeza y síntomas pues también de dolor físico. Pero esto es por la relación que hay pues obviamente entre nuestros pensamientos, nuestras conductas y pues nuestros estados emocionales. Entonces, al nosotros no tener un adecuado funcionamiento, pues claro que estas conductas poco adaptativas, como las conductas de riesgo o no comer a nuestras horas o estar como que también expuestos a este extremado recuerdo, pues también va a dar como resultado que en la parte fisiológica todo se ve alterado, ¿vale? Los procesos neurológicos involucrados, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema simpático y parasimpático, que son pues al momento de que nosotros estamos expuestos en situaciones de estrés o situaciones pues del recuerdo constante de esa experiencia potencialmente traumática. El impacto de estructuras cerebrales, como era lo que les decía, la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, pero que esto se explica mejor, pues si lo hablamos de pensamientos, emociones y conductas, que es lo que tenemos en la parte de arriba. Entonces, la parte cerebral, pues obviamente va a tener su impacto en cuestión de nuestras conductas, de los estados emocionales que tengamos y que pues todo eso nosotros lo vamos a ver reflejado
en cómo el niño, la niña o el adolescente se está comportando, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de los factores de riesgo y los factores de protección, que esto es súper importante tenerlo en cuenta y pues responder a la pregunta del por qué no todos desarrollamos trauma o por qué no todos desarrollan trauma con la misma situación. O sea, la mayoría de las personas cuando estamos expuestas a una experiencia como la que mencionamos aquí, perdón, aquí, pues claro que vamos a, hay una probabilidad o es una situación que puede generar trauma, pero que todos lo vamos a vivir de diferentes maneras y también hay otras personas que no lo desarrollan. Entonces aquí hablamos de la predisposición y por eso es súper importante considerar al ser humano en interacción con su medio. ¿Vale? Porque si nosotros solamente aislamos a ese ser humano, pues podríamos decir y dar por hecho que a lo mejor es muy probable o es casi seguro que se desarrolle trauma, pero si nosotros lo vemos en relación con su medio, nos vamos a dar cuenta y vamos a entender que el medio también es súper importante y es determinante para que se pueda o no formar trauma o desarrollar trauma. Entonces, bueno, aquí tenemos los factores de riesgo y los factores de protección, que básicamente son estas situaciones o estas, pues sí, más que nada situaciones que van a llevar o que son pues este factor importante que pueden hacer o que un ser humano pueda estar más propenso a desarrollar trauma o por el contrario no. Entonces aquí les puse algún ejemplo del factor de riesgo, como por ejemplo severidad y duración del evento, es decir, el que nosotros tengamos esta exposición constante al evento, de que sea constante y de que sea muy fuerte, o sea, que sea altamente intensa y que sea pues permanente en el tiempo. Entonces, esas dos cosas pues son una característica importante pues para que se considere un factor de riesgo. Entonces, entre más pasa el tiempo y nosotros estemos o nuestro niño, niña o adolescente esté expuesto a esa experiencia potencialmente traumática, perdón, habrá una predisposición o será un poco más probable que se presente trauma o que se desarrolle trauma. Múltiples experiencias adversas acumuladas era lo que platicábamos, ¿no? Que un niño, niña o adolescente tenga diferentes experiencias acumuladas o que esté viviendo constantemente diferentes experiencias potencialmente traumáticas también se convierte en un factor de riesgo. Y la falta de apoyo emocional posterior. Es decir, también tiene mucho que ver que durante ese tiempo, el por qué el niño está inmerso en esa experiencia durante mucho tiempo. También tiene mucho que ver en el que a lo mejor, pues justamente, no hay una red de apoyo o hay muchas situaciones que pueden llevar a que ese niño, niña, adolescente esté ahí por más tiempo. Y que una vez que se detecta, pues es también, ¿no? ¿Cómo es que esta red de apoyo o si es que la hay o no? Va a dar este apoyo posterior. Entonces, eso también va a marcar la diferencia en cómo se vaya integrando, el cómo se vaya manejando y que justamente pueda tener esta seguridad, esta protección que nuestro niño, niña, adolescente está necesitando. Y que ese papel, pues lo va a tener precisamente la red de apoyo. Ahora, los factores de protección son estas conductas o situaciones que nosotros hacemos o que nosotros desarrollamos, pues para que justamente este trauma o esta experiencia potencialmente traumática no se convierta en trauma, ¿vale? Y entonces estos pues pueden ser vínculos seguros con cuidadores, o sea, desarrollar esta cohesión familiar, esta unión familiar, esta parte del adulto cuidador, como el doctor Oscar Aldana lo menciona, cuando habla de abuso sexual infantil y del protocolo en cuestión de abuso sexual infantil. Entonces, es como este protocolo del adulto cuidador, que es justamente esta responsabilidad que tenemos nosotros como adultos de cuidar y de eh, buscar la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, una vez que nosotros nos damos cuenta de que hay una situación adversa por la que nuestros niños están
pues atravesando, están viviendo, un factor de protección es justamente esto, sacarlo de ese lugar, lograr que justamente se atenúe o se corte esta duración y esta severidad al evento y pues por consiguiente hacer o fortalecer o ir dando herramientas para que haya estos vínculos seguros entre los cuidadores, entre la familia o ver de qué manera poder desarrollar esta red de apoyo o que la haya, ¿no? Buscarla si es que no la hay. Y modelos de afrontamiento positivos también, ¿no? Estas conductas de afrontamiento saludables que se van a ir desarrollando pues junto con la familia. Por eso es que les decía que la intervención no solamente se hace con el niño, niña o adolescente solamente, sino que también se hace con la familia y pues con todos los agentes que están alrededor de él. Y pues el apoyo comunitario, ¿no? Que nosotros como sociedad y todas las personas que vamos a estar alrededor de estos niños, niñas y adolescentes, pues también tenemos una responsabilidad importante. Y bueno, fundamentos teóricos de abordaje. Esta parte también es súper importante porque aquí, bueno, aquí me voy a detener un poquito más porque aquí les puse, por un lado, el enfoque psicodinámico, lo que conocemos, y por el otro lado, pues el enfoque cognitivo-conductual y por último, pues la parte contextual. La idea de que yo haya integrado estos tres enfoques, digámoslo así, es porque quiero que nos llevemos un encuadre como que mucho más completo, no centrarnos solamente en uno ni en otro o en una única forma de abordarlo, donde nos quedemos cortos o donde sea solamente una única visión y que nosotros queramos integrar toda la información en ese marco, sino tratar de ampliar el marco de abordaje. Por eso es que nosotros vamos a ver los conceptos que utiliza el enfoque psicodinámico y lo vamos a relacionar o a traducir o a encuadrar un poquito mejor desde la parte cognitiva conductual. Y no porque ese sea el único enfoque, ni porque quiera que todos vayamos en esa dirección, sino porque habla con conceptos que podemos entender un poquito más, que podemos encuadrar mucho mejor al momento de que vamos encontrando la información y porque lo podemos ampliar un poquito más. Va a haber otras personas que lo vamos, o sea, que va a ser más fácil utilizar otros conceptos, pero que también es muy importante entender que pues al momento de que nosotros lo expresamos con otros profesionales o que lo damos a conocer con las familias o con otros agentes, es mucho mejor que ellos conozcan conceptos con los que ellos se sientan como que más familiarizados o como que puedan comprender mejor de qué estamos hablando. Entonces, muchos de esos conceptos pues tienen que ver con pues emociones, pensamientos, conductas y entonces lo que hacemos es describir un poquito más la conducta, ¿vale? Entonces, por eso es que los puse así, como que para que nosotros podamos ver y comparar ciertos conceptos y tener un encuadre mucho más amplio y que pues nos pueda ayudar un poco más al momento de que nosotros hacemos intervención. Y pues lo más importante también, pues cuando nosotros vamos buscando la información, porque las primeras sesiones justamente son para ir buscando esa información y poder ir diseñando nuestro plan de intervención. Entonces, pues el enfoque psicodinámico nos plantea pues que el trauma puede quedar inscrito en el inconsciente y manifestarse en síntomas indirectos. Esto a veces es un poquito difícil de comprender o a veces nos crea un poquito de confusión, pero esta parte de que quede inscrito, aquí ya tenemos mucha mayor evidencia y con lo que hemos hablado ahorita, nos damos cuenta que aquí es importante aclarar que sí puede tener un impacto o va a tener un impacto, una alteración en la vida del niño, niña, adolescente o adulto que lo vivamos, pero que no es determinante. Esa es la primera aclaración o encuadre que me gustaría dejar claro acá. Y la segunda es que, bueno, lo inconsciente son, vamos a darle como que esta definición a todo lo inconsciente, que son todos estos factores que pues van a estar afectando, que van a estar en relación pues a todo esto, ¿no? Obviamente nosotros vemos pues a un niño que se comporta de manera agresiva, que se comporta de manera enojada todo el tiempo
a raíz de una experiencia potencialmente traumática. Y aquí los factores inconscientes o las cosas o los contenidos inconscientes de todo esto, pues es probablemente, cada caso es diferente, pero es un ejemplo, pues todo esto que él va teniendo como estar a la defensiva, como estar enojado, como esta parte de estar hipervigilante todo el tiempo, un estado de desregulación constante, etcétera. Son todas esas cosas, los miedos, son todas esas cosas que nosotros vamos entendiendo a raíz de que nos pasa algo y que causan un cambio. Y que muchas veces nosotros, pues sí, no nos damos cuenta, pero sí está la información. Entonces, eso es a lo que nos referimos con inconsciente y que por eso es muy importante traducirlo a este idioma para que lo podamos entender mucho mejor. Y además, pues que se va a manifestar con síntomas indirectos. Aquí vamos a como que a traducirlo un poquito mejor, a decir que son conductas o muchos síntomas de las que muchas veces no nos percatamos y que son, o sea, que van a provocar una alteración, es decir, una alteración en nuestra conducta y que al final todos son conductas, todo se ve, se nota estos cambios y estas alteraciones. Entonces, toda esta sintomatología, pues, se se pretendía que era indirecto, pero lo que vamos a buscar es que justamente le pongamos un nombre, los identifiquemos, para que no se queden como que son síntomas indirectos y que por ende pues no los vamos a encontrar, no los vamos a ver, va a ser difícil encontrarlos y por el contrario pues no nos serviría de nada eso. Entonces lo que vamos a buscar es que encontremos esas manifestaciones y que lo hagamos visible, que lo hagamos notable, pues para que podamos hacer ese cambio en la conducta y lograr pues una mejor adaptación ante la situación. Ahora, la importancia de los mecanismos de defensa. Tenemos varios mecanismos de defensa que de esta teoría son formas a la que nosotros hacemos frente a esa situación traumática o a esa situación potencialmente traumática. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos como lo que es la represión, la disociación, la identificación, y que más bien estos mecanismos de defensa van a ser lo mismo que esas conductas desadaptadas o desadaptativas que nosotros vamos a ir desarrollando para hacer frente al trauma. Entonces, por eso es que les decía, em, esta disociación, pues básicamente es esta desconexión con lo que nosotros pues estamos viviendo. Por ejemplo, la negación, como cuando nosotros no nos damos cuenta o no es visible para nosotros o decimos, no, es que eso, ese tipo o bueno, más bien esos mecanismos de defensa, que ahorita no voy a profundizar mucho en ellos, pero que a lo mejor mañana pues podemos poner algunos como que muy puntuales o los más comunes y que podemos explicar mucho mejor su relación con estas conductas desadaptativas, porque al final son conductas desadaptativas que tenemos que ir encuadrando, que tenemos que ir explicando y que tenemos que ir logrando que haya una conducta un poco más adaptada, una cognición mucho más estructurada en relación a lo que pasó. Y, por ejemplo, también nos menciona que el juego, los sueños y los síntomas son vías de expresión del trauma no verbalizado. Y aquí nos dice que pues nosotros en nuestro comportamiento se van a ir manifestando pues estas alteraciones o estos cambios que se dan a raíz de esta experiencia traumática. Aquí pues el juego es una herramienta para ir abordando el trauma. Entonces, claro que ha habido pues muchas situaciones o muchos, bueno, está la terapia de juego y todo esto que se utiliza con nuestros niños, pues para poder hacer evidente algo que están viviendo. Entonces, el juego pues al final es una cuestión de modelar o de reproducir todo nuestro sistema de creencias y nuestro comportamiento. De los sueños no hay evidencia todavía científica que nos pueda decir que pues los sueños van a manifestar pues esas experiencias traumáticas, pero es también muy común que a raíz de una experiencia potencialmente traumática, pues nosotros tengamos pesadillas y tengamos muchos sueños en relación a esa experiencia.
Y eso es parte del estrés postraumático del que hablábamos hace rato. Entonces es importante hacer esa aclaración. Ya en relación a que nuestros sueños tengan un significado, no lo podemos tomar de manera aislada, porque por lo regular siempre es importante situarlo y hablarlo, pues de que es algo relacionado a la experiencia traumática, porque en realidad nosotros no podemos asegurar que pues haya evidencia de que nuestros sueños tengan una explicación. Por eso es súper importante situarlo y entender pues que las pesadillas, las alteraciones del sueño, pues tienen mucho que ver con estos sueños en relación a la experiencia potencialmente traumática. Y pues esto ayuda mucho al momento de que nosotros lo encuadramos, pues para que podamos buscar esa información y para que nosotros podamos dar esa educación, esa psicoeducación, perdón, a nuestras familias o pues sí, a nuestras familias de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿vale? Al momento de que nos... Ahora, todo esto pues ya lo tradujimos o lo encuadramos también a estos conceptos y pues también nos damos cuenta que con el enfoque cognitivo-conductual tiene pues mucha relación. Entonces, pues tenemos aquí que el trauma genera pensamientos distorsionados como por ejemplo, no soy seguro, todo es peligroso y que como lo decíamos, ¿no? Queda pues esta parte de alteraciones en nuestra percepción, en nuestra conducta, en nuestra manera de ver la realidad, de interpretar la información que llega a nosotros y pues tiene como resultado alteraciones en el comportamiento. Entonces al final pues nos llevan al mismo punto. La conducta de evitación refuerza el miedo. A nosotros nos vamos a dar cuenta que pues claramente nosotros vamos a tener muchas conductas de evitación y muchas conductas desadaptativas o alteradas, que al final de cuentas en ese momento nos van a funcionar porque pues es lo que nos va a permitir adaptarnos, pero vamos a analizar que esas conductas realmente sean funcionales o disfuncionales pues para nuestros consultantes. Y pues el objetivo de esto es hacer una reestructuración de cogniciones poco funcionales o disfuncionales y trabajar en la regulación emocional. Lograr esta regulación emocional, pues para que toda la parte de alteración de nuestro sistema nervioso y de al momento de estas alteraciones conductuales, pues se puedan ir ajustando y reestructurando poco a poco. Entonces, si nos damos cuenta y si lo vemos de esta manera, pues ya estos dos enfoques nos hacen tener una mirada mucho más centrada de lo que vamos a buscar y de cómo podemos ir observando estas conductas que se van alterando a raíz de experiencias potencialmente traumáticas. Y por último, tenemos aquí la visión contextual, es decir, centrarnos en que el trauma no se vive en aislamiento o no podemos justamente aislar esta parte solamente, o sea, tomar una pequeña parte o tomar esta experiencia nada más sin situarlo, es decir, sin ponerlo como que en consideración y en relación con el ambiente familiar, la parte escolar y la social porque pues van a tener una modulación en su impacto. Era lo que platicábamos. Nosotros cuando exploremos, pues vamos a explorar todas las áreas en las que el ser humano se desenvuelve, o en este caso nuestro niño, niña y adolescente. Entonces, cuando nosotros exploremos cómo es que la conducta se ha visto alterada, pues vamos a buscar en la parte familiar, en la parte escolar y pues también en sus relaciones sociales. Ahora, la intervención debe considerarse siempre en entorno donde el niño crece y sus recursos y qué recursos dispone, ¿vale? Entonces también nosotros vamos a analizar o vamos a estar buscando los factores de riesgo, los factores de protección en cuanto a intensidad y frecuencia de estas experiencias o esta experiencia potencialmente traumática, dependiendo si han sido varias o si solo es una, y conocer muy bien cómo la familia ha experimentado estos cambios, pero también cómo se han visto afectadas las otras áreas o las otras esferas, es decir, en la parte escolar, en la parte de relaciones con amigos, y pues qué conductas le han funcionado en ese momento o qué conductas han funcionado
en ese momento. Y ya al hacer este análisis puede ser que sí estén funcionando, pero nos podemos dar cuenta que pueden ser, pues sí, adaptativas y que pueden favorecer el desarrollo, o que por otro lado no nos estén o no resulten buenas a largo plazo para nosotros, porque nosotros podemos tener conductas o ir desarrollando muchas conductas desadaptativas, que esas justamente las que tenemos que identificar e ir reestructurando también, porque nuestros niños, niñas y adolescentes vamos a tener una manera de reaccionar que, como desde la conducta psicodinámica nos dice, son mecanismos de defensa o son estas maneras, estas conductas desadaptativas que vamos a tener al momento de hacer frente. Entonces, pues nos van a funcionar en algún momento, van a funcionar en algún momento, pero en la medida de lo posible, pues nos vamos a ir dando cuenta que en algún momento van a dejar de hacernos bien o no nos están haciendo un bien. Tenemos como que mayores pérdidas que ganancias con esa conducta, y eso es justamente lo que nosotros vamos a explorar. Entonces, a manera de resumen o de conclusión de estos 3 días, bueno, de este primer día, perdón, vamos a ver que el día de hoy pues vimos sobre todo los conceptos, vimos cómo es que podemos definir un trauma y que está compuesto por varias experiencias adversas o por estas experiencias potencialmente traumáticas que vamos acumulando a lo largo de la vida, que tiene que ver muchísimo esta parte de que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en un proceso de indefensión, donde pues claro que no tienen estas capacidades, estas condiciones pues para poder hacer frente a esas situaciones, y que pues naturalmente pues necesitan de estos adultos o de nosotros que los cuidemos, ¿no? Entonces, que también va a depender muchísimo la intensidad y cuánto tiempo estén expuestos a esas experiencias potencialmente traumáticas. También algo que me gustaría acotar es que no, no es determinante, o sea, también es muy importante que en nuestra intervención vayamos en relación a que esto no es determinante, no va a marcar para siempre la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino vamos a tratar de que ellos puedan irse adaptando poco a poco, puedan ir ganando habilidades y que estos se puedan hacer cambios de primer y segundo orden. Aquí no se los puse en las diapositivas, pero les voy a explicar lo que buscamos. Yo creo que muchos de ustedes ya habían escuchado de los cambios de primer y segundo orden, pero pues obviamente los cambios de primer orden es buscar que nuestros niños estén en un ambiente seguro, en un ambiente donde ellos dejen de estar expuestos a esa experiencia potencialmente traumática. Y pues los cambios de segundo orden ya tienen más que ver con la parte social, con la parte cultural y con todo este tema de salud pública, pues para que nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan en mejores condiciones. Pero como esos cambios de segundo orden no están en nuestras manos, tienen que ver con procesos mucho más grandes, mucho más complejos, nosotros nos vamos a enfocar en hacer cambios de primer orden. Entonces, cuando nosotros detectamos justamente esta experiencia potencialmente traumática, por ejemplo, en casos de abuso, vamos a buscar que nuestros niños estén fuera de esa situación en la medida de lo posible. Que si detectamos que hay prácticas de crianza poco saludables, poco efectivas o que están basadas en la violencia, vamos a ir trabajando con la familia, por ejemplo, para ir dando herramientas y tener prácticas de crianza basadas en el respeto, basadas en crianza respetuosa, por ejemplo, ¿no? Eso sería un cambio de primer orden, que si nosotros detectamos obviamente aquí un tema de negligencia y que a lo mejor al explorar nos damos cuenta que los papás pues están pasando por un tema de salud en general o específicamente emocional, alteraciones en el comportamiento, etcétera, también vamos a buscar o vamos a ir trabajando todo eso, porque nos daríamos cuenta que no es un tema que solamente sea porque los papás quieren o porque los papás lo están haciendo con la intención, sino de que hay algo más que está dando lugar a que se esté dando esa situación de experiencia adversa en la familia, o que es algo que muchas veces los papás no lo han considerado o no lo ven o no lo conciben como una experiencia adversa para los niños, niñas y adolescentes.
que tiene que ver también con esto que hablábamos del inconsciente, ¿no? De cosas que a lo mejor yo no concibo que puedan ser de esa manera o que yo no le he dado ese nombre o ese concepto, pero que nos están haciendo daño. Y entonces es justo esa explicación y ese encuadre el que nosotros vamos a estar haciendo con ellos. Entonces, justamente esa es la parte más importante y eso es lo que me gustaría que nos lleváramos el día de hoy y también saber cómo intervenir, entender que va a tener un impacto, que va a tener una alteración en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de concebir el mundo y que no es necesario revivir la experiencia una y otra vez, que es retraumatizar, sino más bien es en centrarnos en todos esos cambios y esas alteraciones, ir identificándolas, ir encontrándolas, pues para que podamos hacer esa reestructuración o ese encuadre por cambios de primer orden. Y si es posible cambios de segundo orden, pues qué mejor. Entonces, eso es como que lo que me gustaría que nos centremos el día de hoy. Y pues bueno, agradecerles. Ahorita me parece que ya, bueno, más bien ya vamos a abrir el chat para que también ustedes puedan ir haciendo sus preguntas. Y vamos a dedicar unos minutitos, bueno, 10 minutitos para responder, para que ya podamos cerrar nuestra sesión de hoy. ¿Vale? Entonces, ¿qué técnicas deberían utilizarse como medida de prevención? A ver, en trauma en niños sobrevivientes de una explosión de botellón de gas en el bus escolar, en la que fallecieron 5 estudiantes. Sí, definitivamente, pues ese es un ejemplo justamente de una experiencia adversa. Aquí, pues bueno, lo que tenemos que considerar es que obviamente no hubo o sea, no hubo como que un estado prolongado. Y pues primero que nada, como les decía, estar como que investigando, obteniendo información, ver cómo este pequeñito o, a ver, se me fue el chat, cómo este niño, niña o adolescente pues lo ha ido integrando y pues obviamente trabajar mucho con estas secuelas. Tenemos que ver cuáles son estas secuelas post-trauma, ¿no? Poder ver qué tanto está presente, cuánto tiempo tiene, qué alteraciones en el comportamiento hay, etcétera. Y sobre todo, pues también explorar cómo se ha ido manejando el duelo y cada una de las pérdidas secundarias que también se han dado a raíz de eso, ¿vale? Y sobre todo, cómo es que también la familia ha ido trabajando pues para hacer este manejo de esta situación, por ejemplo, cómo se ha ido manejando el cuidado, qué medidas alternativas han considerado, etcétera. Si es que se volvió a restablecer pues el servicio, por ejemplo, de bus escolar o ya no, qué cambios ha habido a raíz de eso. Entonces, como les decía, sí tenemos que buscar información muy amplia pues para poder determinar cómo vamos a ayudar a los sobrevivientes. Pero pues de entrada, pues es justamente hacer este encuadre, esta explicación de la situación, este monitoreo de emociones y de alteraciones conductuales a raíz de eso. Para que podamos considerarlo trauma, tenemos que darnos cuenta, o bueno, tenemos que considerar, como les decía, tenemos que considerar, como les decía, que tengamos este impacto prolongado, o sea, que tengamos esta exposición prolongada y qué tanto afectaciones o qué tantas afectaciones tenemos, ¿vale? Si ustedes gustan, mañana voy a agregar más información de esto para que no tengan duda, ¿vale? Elena, ¿cuál sería la diferencia entre el enfoque psicodinámico y el psicoanálisis? Es que en realidad el psicodinámico hace énfasis al psicoanálisis, ¿saben? Es lo mismo. Entonces, pues si se dan cuenta, hay muchas partes del psicoanálisis que nos dejaron como que con información ahí como que no entendíamos muy bien. Por eso es que quise como encuadrarlo mucho mejor para que pudiéramos tener los conceptos muy claros y entender a qué nos estamos refiriendo. Espero que haya respondido a tu pregunta, Isabel. Un niño que fue sexualmente abusado en su infancia puede desarrollar trastorno límite de personalidad. No podemos asegurar que precisamente desarrolle trastorno límite de personalidad. Solamente tenemos justamente que ver cómo es que esta situación afecta.
o cuáles fueron estas alteraciones emocionales, de pensamiento, conductuales que se tuvieron a raíz de esta experiencia traumática y cómo es que su red de apoyo o las personas que estaban con él, cómo lo fueron abordando. Eso también tiene mucho que ver. Para lo del trastorno, ah, trastorno de personalidad múltiple. Es lo mismo, el límite de, bueno, los trastornos de personalidad son mucho más complejos, también se van como que se van desarrollando a lo largo de la vida y también un factor de riesgo, pues precisamente son todas estas experiencias potencialmente traumáticas, pero va a depender mucho cómo se abordó ese tema con este menor. Si nosotros lo abordamos, o bueno, en su caso, lo abordaron de una manera mucho más integrada, se le dio solución, se formó una red de apoyo y todo marchó de la mejor manera en ese momento, no tendría por qué haber otra alteración en su personalidad, a menos que haya pues otros factores que lo puedan determinar, como a lo mejor el estar expuesto a más experiencias y todo esto, pero si él está todavía pequeño, todavía no podemos como que definir o asegurar que pueda desarrollar trastorno múltiple de personalidad. Déjenme, quito la presentación porque ya se me fue el chat, entonces voy a dejar de compartir. Ya no encuentro. Para que no se me pierda el chat. Pero ahora sí, ya lo veo mejor. ¿Los enfoques vistos pueden aplicarse también en adultos? Sí, claro que sí. De hecho, pues lo ideal sería que nosotros tuviéramos este enfoque ya más claro, como en relación de conductas poco adaptativas, alteraciones conductuales y todo esto, pues también con adultos funciona de la misma manera. Lo único que va a cambiar es al momento de intervenir, porque con los pequeñitos pues utilizamos otras técnicas mucho más lúdicas, pues para poder ir trabajando pues con la narrativa, con explicarles cosas, con brindarles herramientas y pues con los adultos, perdón, pues son otro tipo de técnicas. Eso es lo único que va a cambiar. Pero la manera en que nosotros vamos a abordar el trauma, pues prácticamente es lo mismo, tanto para niños como para adultos. Sí, los mecanismos de defensa que se mencionan son desde la teoría psicoanalítica. Mañana voy a poner algunos, como que los básicos, para que también nosotros podamos englobarlo, como que muchas veces se habla de los mecanismos de defensa, pero es muy bueno que nosotros lo entendamos como conductas desadaptativas o poco adaptativas que nosotros vamos adquiriendo a raíz de una experiencia potencialmente traumática, que nos van a ayudar de momento a hacer frente a esa experiencia, pero que no es la más adecuada para nosotros. Entonces, mañana les voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que quede bien. Pero como les decía, a lo mejor uno de los más comunes es el de negación, por ejemplo, que es cuando nosotros estamos totalmente, o sea, que no reconocemos una acción o que estamos como que en esta parte de que no reconocemos tal cosa, generalmente, pues es justamente para no enfrentarnos a esa realidad que estamos viviendo. Ese podría ser un ejemplo, pero pues mañana se los complemento mucho mejor para que no haya dudas, ¿vale? ¿Cómo apoyar al joven que ha pasado por rechazo de otros jóvenes y ahora tiene inseguridad de estar con otros jóvenes, aunque ya pasó tiempo? Este es un ejemplo de una situación potencialmente traumática, pero que no generalmente puede convertirse en trauma. El de Karen, por ejemplo, este joven que ha pasado por rechazo de otros jóvenes y que ahora tiene inseguridad. Esta manera de mostrarte inseguro, de esta alteración en el comportamiento, de que pues ahora ya no quiero socializar o tengo estas ideas de que me van a hacer lo mismo o de que hay algo mal conmigo o esta alteración del cómo me percibo, por así decirlo, es una manifestación de que pues algo está pasando o que tuvo un impacto, pero no necesariamente se puede convertir en trauma. ¿Esto de qué va a determinar? Pues que le demos la atención necesaria, es decir, darle el acompañamiento emocional
pues para ver cómo lo concibe, si es que hubo alteraciones en cómo él se percibe, si es que él, qué piensa al respecto de ello y además irlo exponiendo de manera gradual o ir desarrollando estas habilidades para que él vuelva a socializar, ¿vale? Sobre todo si es que vemos que esta parte de la socialización pues le está impidiendo hacer su vida normal, porque pues también hay como que cierto límite, porque por ejemplo me han llegado pacientes donde dicen justamente sus mamás, ¿no? Es que no socializa, es que no habla esto y el otro. Con ciertas personas sí me gusta hablar, con otros no, entonces es más un tema, no de que haya algo mal con ellos, sino de que ellos son como que su manera de socializar es diferente. Entonces, esto también es muy importante. Cuando notemos que hay algún cambio, o sea, que este comportamiento causa un impacto en su desarrollo, podríamos considerarlo como una conducta poco adaptada, que es cuando dejamos de socializar. Pero si no causa ningún impacto y para ellos no es importante o de momento su manera de socializar es diferente, etcétera, también eso va a ayudar mucho a determinar si es que puede ser algo potencialmente traumático o no. Pero entonces aquí, para apoyarlo, es muy importante, como les decía, trabajar el cómo él lo ha integrado, lo que piensa, lo que opina, si es que ha habido una distorsión del cómo él se ve, del cómo él se percibe y sobre todo darle las herramientas necesarias para que pueda adaptarse, ¿vale? Y bueno, tiene temor al rechazo por otros jóvenes, eso era lo que tiene que ver con el miedo y justamente nos vamos a centrar en potenciar esas habilidades, pues para ir trabajando esa parte del miedo y que él pueda volver a socializar nuevamente, ¿vale? Y aquí el tema de postergar, bueno, obviamente necesitamos más información, como les decía, del contexto, del desde cuándo empezó a hacerlo, cuáles son las consecuencias, etcétera, ¿vale? Entonces sí necesitamos más información para eso. Lo de las clases, como les dijo Ceci, van a estar en retransmisión, pero sí es importante que las vean en vivo, aunque sea en retransmisión, porque pues igual cuando acabe el tiempo de la retransmisión, pues ya no las van a poder ver, a menos que ustedes ya cuando adquieran su constancia, se les da como, como beneficio el que ustedes tengan las clases grabadas el tiempo que quieran y pues además los materiales como lo que les dijo, ¿vale? Ay, bueno, y también aquí Ingrid nos hizo favor de, de responder. El trauma en la infancia puede llevar a repercusiones en el lenguaje como tartamudeo. Ok, ya el adulto puede haber mejorado terapia. Bueno, aquí el tema del lenguaje es primero hacer esta evaluación orgánica, si es que hay otros factores que expliquen mejor esta dificultad en el lenguaje o esta alteración en el lenguaje. Y hay otra parte donde también se puede ver afectado a raíz de la experiencia traumática, como por ejemplo el tartamudeo o el mutismo selectivo, por ejemplo. Entonces aquí hay que ver o buscar esta información en cuestión de que si se hizo la valoración pertinente, bueno, que me dicen que no atendieron en ese momento el lenguaje, pero que a lo mejor ahorita como adulto sí se puede hacer una valoración como que de antecedentes de cómo fue todo este desarrollo para determinar si se pudo dar a raíz de una experiencia traumática o no, ¿vale? Y pues ya todo en relación a los casos, somatización se siente ansiosa por no saber si su mamá muriera, con qué se quedaría, ya que mamá volvió a casarse, vive con ella y sus dos hermanas más pequeñas y siente que su mente se dice cosas malas. ¿Cómo saber si hubo trauma o está formando? No, aquí es muy probable, Damaris, que no haya precisamente un trauma, pero sí hay una experiencia potencialmente estresante, que en este caso es la separación o el cambio de la estructura familiar, porque pues su mamá tiene otra pareja, volvió a casarse, entonces es toda esta alteración que está teniendo esta pequeña de 10 años, pues es debida a la situación que está teniendo. Entonces, no podemos considerarla como trauma porque es algo esperado a raíz de la situación que se está viviendo. Entonces, ahorita la intervención sería
mucho más enfocada a poder dar herramientas tanto a la mamá como a los miembros de la familia para una adecuada adaptación de esta etapa. Entonces es lo que vamos a buscar porque pues obviamente los pensamientos, alteraciones bueno, de ansiedad y todo esto, pues está provocado pues más que nada por la situación por la que está viviendo. Entonces es totalmente esperado, pero hay que darle la atención oportuna pues para que no tenga esta alteración por un tiempo más largo, ¿vale? Am, y bueno, el tema de las mudanzas también son experiencias potencialmente traumáticas, pero para ver qué tanto afectaron a esta pequeña o a esta joven ahora, hay que hacer pues recolección de información más a profundidad y una intervención adecuada, ¿vale? Que a lo mejor ya podemos tener una idea de cómo lo vamos a hacer. Entonces lo vamos a ir tomando en cuenta pues para tener una intervención más adecuada. ¿Cómo sé cuando un trauma se puede llamar o volver trastorno? Aquí vamos a tener muy en cuenta cuando ya tenemos alteraciones en nuestras esferas de nuestra vida. Alteraciones en nuestro trabajo, en la familia, en nuestras interacciones con amigos. Eso es cuando hablamos de que tenemos un trastorno. ¿Por qué? Porque ya varias áreas de nuestra vida se están viendo afectadas y tenemos dificultad para tener una vida eh, digna como seres humanos, se podría decir. Y bueno, no digna más bien, sino como una vida funcional. O sea, para poder funcionar, para poder desempeñar nuestros roles y tenemos ahí una dificultad para hacerlo, es cuando a veces tenemos pues esta parte de que se puede convertir en un trastorno porque ya está afectando varias áreas de nuestra vida y pues la dificultad ya aumentó. ¿Qué se le hace traumático a la intervención clínica? Bueno, Violeta, esta pregunta, bueno, no la entendí muy bien, pero bueno, creo que te refieres a que cómo trabajar el trauma en la intervención clínica. Entonces, ya mañana ya va a tener un poquito más de sentido la exposición, bueno, este taller y ya vamos a poder ir respondiendo esto, ¿vale? Y también las herramientas de adaptación las vamos a ver el último día. Sí, todas las clases se van a retransmitir. Y bueno, creo que ya ahora sí ya son todas las preguntas. Ya mañana podemos ir complementando esta clase para que quede mucho más claro. Y pues nos estaríamos viendo el día de mañana a la misma hora y pues para los que vean la transmisión de la misma manera. Que tengan una excelente tarde-noche y pues nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias a todos y a todas.